Vivimos en sociedad. Y sea lo que sea que quieras hacer de tu vida, vas a necesitar relacionarte con personas para poder lograrlo. El problema es que muchas veces en esto enfrentamos determinadas dificultades, inconvenientes, y al no entender muchas veces qué es lo que está pasando, somos incapaces de solucionarlo. Así que quiero que se imaginen, por un segundo, lo que sería ser capaz de entender a las personas. Cosa complicada, ¿no? No entender lo que te dicen, ni entender lo que piensan, ni entender lo que dicen que piensan, que normalmente no tiene nada que ver con lo anterior, sino entender algo mucho más importante, entender cómo se sienten. Y puntualmente, cómo se sienten respecto a vos y respecto a tu entorno. Esto es justamente lo que estudia el mundo de la seducción y de las dinámicas sociales o habilidades sociales. Y para que entiendan por qué es algo tan importante en la vida de cualquier persona, les tengo que hacer una breve historia. Todo comenzó más o menos hace 2 años. Estaba tirado en la cama y por alguna razón me sentía bajoneado. No sé bien cuál es la palabra. No era desanimado, pero sí era como que sentía que mi vida no estaba teniendo demasiado sentido. Así que, habiendo intentado esquivar ese problema durante varias semanas antes, porque lo venía pasando para adelante, como hacemos normalmente las personas, esa tarde es como que no le pude escapar. Y tuve que ponerme a pensar en qué era lo que me tenía así. Yo no quería estar así. Luego de pensar toda una tarde, encontré que tenía 4 grandes problemas. El primero de ellos era un tema de salud. Hace meses que venía comiendo basura, habiendo engordado más de lo que mi piel podía soportar. De repente de ahí no se ve, pero acá tengo un montón de estrías como si fuese una embarazada. Bueno, eso me pasó a mí. El segundo problema era que estaba económicamente quebrado. Hace meses que no llegaba a fin de mes, teniendo que pedir dinero prestado a mi familia, a mis padres, a personas que yo lo hubiese prestado antes, pero era lo que a mí realmente me desagrada hacer. Había un tercer problema, que al día de hoy sé que era de propósito. En aquel momento no sabía ni siquiera que existía esa palabra, ni mucho menos su significado. Pero el hecho que estaba estudiando algo que no me llenaba, que no me hacía sentir importante, entre comillas, que no me hacía sentir que estaba generando un impacto. Y había un cuarto problema, que de repente era el menos importante de todos, pero era el que tenía mayor carga emocional. Y esto lo vine a descubrir bastante después cuando hice un ejercicio que le hago hacer muchas veces a mis alumnos, que consiste en intentar ver cuál es el recuerdo más antiguo que tenemos. Es decir, cuál es el primer recuerdo, remontarnos lo más posible a la infancia. Y cuando me puedo hacer eso, porque yo hago absolutamente todo lo que enseño, jamás le digo a un alumno que haga algo que yo no haya probado varias veces. Cuando me puedo hacer eso me doy cuenta de que mi primer recuerdo, y esto no lo saben ni siquiera mis padres, mi primer recuerdo es que cuando tenía 4 años, estaba en el jardín de mi escuela y había una muchachita, era la más linda, la más popular de la clase, y yo me había fijado muchísimo en ella. Nunca me había animado a hablarle, pero por alguna razón, vaya a saber qué, un día estaba en el patio jugando y ella se me acerca, se llamaba Sofía, no sé, perdí contacto con ella. Pero se me acerca Sofía y me dice, Matías, ¿querés ser mi novio? Con un poquito de miedo le digo que sí. Y esa tarde nos paseamos por el jardín de la mano. Y yo me sentía realmente un rey, me sentía muy bien. El problema es que al otro día, cuando voy a buscar a mi princesita, me la encuentro de la mano con otro niño. No les puedo explicar cómo me partió el corazón ver eso. Y lo único que me quedó en ese momento fue ir y tirarme a llorar a un árbol hasta que vino la maestra intentando hacerme entender que tenía que entrar a clase, cosa que obviamente no quería hacer. ¿Cómo ir a verlos ahí? No, eso no lo quería hacer. Así que, básicamente, el cuarto problema que se proyecta luego de esa historia y demás, sigue evolucionando, digamos. El cuarto problema era que, si bien yo me sentía muy bien en determinadas situaciones y sentía que podía tener determinado liderazgo en algunas cosas y capaz que era un poco emprendedor, etc. Pero con las mujeres no había chance. Y yo no entendía qué era lo que pasaba. ¿Y qué es lo que hace un millennial cuando no sabe
cuando tiene una duda, cuando tiene un dolor, ¿va al médico? No, va a Google. Y ahí fui yo, me sentía un completo imbécil, pero fui y puse ¿cómo seducir una mujer? Y para mi sorpresa, habían millones de resultados. Esto se lo venían preguntando los hombres desde hace mucho, e incluso dentro de eso habían determinadas personas que eran considerados gurús de la seducción, que aparentemente eran unos verdaderos iluminados en el arte de relacionarse y cortejar a la mujer. Así que tenía dos opciones, o me ponía a leer de eso, o me ponía a leer Derecho Administrativo. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Efectivamente, me puse a leer seducción y había un montón de cosas que tenían muchísimo sentido, porque tiene una base antropológica, tiene una base semiótica, tiene una base desde las neurociencias. Entonces, eso le daba un tinte formal, digamos, científico al asunto. Más adelante me entero que hay un curso en mi ciudad. Y no dudé en inscribirme, o sea, ¿qué otra cosa podía hacer? Había intentado hacer todo lo que me habían dicho que hiciera. Había regalado rosas, había escrito poemas, había escrito canciones. Me había preocupado por absolutamente todos los problemas de esa chica que me gustaba e intentado solucionarlo como si fuera su padre. Y nada de eso había dado resultado. A veces iba a un boliche y veía determinados chicos que o le agarraban el pelo, o le tocaban la cúpula, y yo decía, yo no quiero hacer eso. ¿Qué es lo que queda entre medio? Y bueno, en este curso básicamente me abrió las puertas al mundo del desarrollo personal y a intentar convertirse en una mejor versión continuamente. Esto fue de repente lo más importante. Y cada vez fui ampliando más mis conocimientos y ampliando el abanico. Hay mucha gente enseñando en muchas partes del mundo. Me volví muy bueno porque, como me apasionaba tanto, yo lo dejé todo por eso. Dejé trabajo, dejé familia, dejé amigos, dejé la facultad, perdón mamá, para poder dedicarme a este arte. Y al volverme bueno, determinadas personas me empezaron a pedir consejos y demás, hasta que por allá, hace como 2 años, no, 1 año y 3/4, algo así, organizo mi primer charla, a la que fueron unos 15 amigos, donde pude compartir determinados conocimientos que yo, de cierta manera, había ensamblado, cositas que había agarrado de distintos lugares, y tenía muy buen resultado. Y ahí fue la primer charla. 1 año después de eso estaba llenando un hotel. Y con lo que gané en ese hotel recorrí 14 países de Europa, conociendo a otros gurús por el mundo. Así que, imagínense que a este punto yo ya tenía varios de esos problemas solucionados. Por un lado, había mejorado mi físico por el hecho de que aprendí a quererme y que si yo no cuido mi templo, esto que es la única herramienta que tengo en esta vida, me puedo quejar de que no me gusta mi nariz, me puedo quejar de cualquier cosa, pero es lo único que tengo, así que lo tengo que cuidar. Había resuelto el tema del propósito. Estaba haciendo algo que me hacía sentir que cambiaba vidas, que era importante, que generaba un impacto. Había mejorado considerablemente mis finanzas. Me pagan por salir a boliches. Y obviamente mejoró muchísimo el mundo de mis citas. De paso. Pero ¿qué es lo más importante de esto? Lo más importante es que al tratarse de habilidades sociales, no hay ningún área que no sea permeable a esto. En cualquier momento que nos estamos relacionando con una persona, está existiendo un flujo de energía, un flujo de inversión, que nos hace que esa relación llegue a un buen puerto o no. Y el hecho de aprender a entender cómo funcionan las emociones en cada persona es lo que te permite llevar las relaciones a un mejor plano. Bajándolo a la tierra, lo que quiere decir esto es que al aprender habilidades sociales, mejoran tus círculos de amistades, mejora tu círculo en trabajo y la forma en la cual te relacionas con tus compañeros de trabajo. Puedes llegar incluso a conseguir socios. Mejoran tus ventas. La gente que quiere aprender a vender necesita aprender seducción. Y mejora también tu relación con tu familia. Empezás a entenderlos mejor. Todos tenemos determinadas quejas con nuestra familia, pero a partir de eso los empecé a entender. Y dentro de todo este mundo, que habían distintos gurús, me gustaría hablar de uno puntualmente. Todavía no lo conozco en persona, espero poder conocerlo este año o muy pronto, que se llama Owen Koch. Es un petizo, pelado, barbudo, gordo, que ustedes lo ven y dicen, este pibe no se levanta ni a la madrugada. No tiene ni idea. Es un maestro en este arte. Y él dice 2 cosas, habla muchísimo, pero dice 2 cosas que están bastante interesantes. Lo primero es que para poder lograr atraer a una persona, tenemos que ser capaces de generar
una espiral de emociones ascendentes. ¿Qué significa esto? Que desde el momento en que vos te acercás por primera vez a una persona, a conocerla, tenés que ser capaz de generarle buenas emociones a esa persona y hacer que esa persona se sienta mejor que cuando no te conocía. O sea, dejar el mundo mejor de lo que estaba. Pero además, y acá es donde entra el arte, te dice que en cualquier interacción social, en cualquier círculo social, siempre hay una persona que invirtiendo menos consigue más reacciones del resto. Fíjense qué interesante esto. Si ustedes se ponen a ver cualquier círculo de amigos o demás, siempre hay una persona de la que todo el mundo se le ríe los chistes o a la que todo el mundo le presta atención y parece que no se esfuerza mucho, pero capta la atención de todo el mundo. Y esto es algo que se puede ver en cualquier lado. Y él justamente lo que dice es que la persona más atractiva en ese momento es la que es capaz de generar mayor reacciones en el resto con una menor cantidad de inversión. Para demostrarlo con un ejemplo, quiero que saquen sus celulares. Rápido, rápido. Vamos todos a sacar los celulares. Y ahora quiero que entren a WhatsApp. Ya te van a regalar uno, Lito. Para Papá Noel. Cuando llegue Reyes y eso, ya les pedís un celular. Y quiero que entren a una charla que tengan con alguien que les imponga. Puede ser el chico o la chica que les gusta, puede ser un socio, puede ser un cliente, puede ser, no sé, un amigo, no sé. Una persona que les imponga. Quiero que entren a ese chat. Y ahora quiero que pongan el celular para adelante y me lo muestren, por favor. Quiero ver esa lista, esa charla. A ver, todos los celulares, vamos, no sean vagos, todos los celulares. Y esto era para que yo me sacara una selfie con ustedes. No, lo que pasa es que, haciendo caso y bajando a tierra estos conceptos, ustedes ahí pueden ver que de repente hay más verde que gris. Si hay más verde que gris, es mala señal. Si ustedes están escribiendo mucho más que la otra persona, quiere decir que van mal. Entonces, en vez de preocuparse por lo que están escribiendo, acá veo a dos muchachas que están viéndose acá, no puedo creer lo que estaba haciendo. Pasa, muchachas. Las muchachas también pueden aprender seducción. De hecho, le he enseñado a mujeres. Pero lo que pasa es que nosotros al escribir un mensaje o al comunicarnos con una persona, en vez de ver todo lo que queremos escribir, deberíamos hacernos una pregunta que es mucho más importante. ¿Qué es lo que quiero hacer sentir a la otra persona? Y cuando respondemos esa pregunta antes de mandar ese mensaje o ese audio, podemos acotar muchísimo y aún así mantener el sentimiento que queremos generar en la otra persona. Y de esa forma van a estar siendo más atractivos. De hecho, un tip súper práctico, muchachos, si ustedes quieren realmente tener una cita con una muchacha, nunca en la vida propongan la cita cuando hay mucho más verde que gris. Esto es básico. Tienen que hacer que haya un poco más de gris que verde hasta el momento en el cual ustedes proponen y concretan esa cita. Porque si lo hacen, lo que va a pasar en el 98% de los casos es que les va a cancelar. O, no sé, va a cambiar de planes. En fin, con todo esto, lo que les quiero transmitir es que el hecho de aprender habilidades sociales te permite desarrollarte como persona a un nivel que realmente no tenés idea hasta que entras en ese mundo. A mí me permitió despegarme en todos los sentidos, desde poder construir emprendimientos, desde poder generar nuevos círculos de amigos, conocer personas famosas de distintas partes del mundo, relacionarme con el tipo de mujeres que a veces solamente veían en la tele. Todas esas cosas las pueden construir a partir de aprender habilidades sociales. Y si hay algo que quiero que se queden de esta charla, en realidad van a ser dos cosas. Quiero que se queden con dos cosas de esta charla. Primero que nada, que no me importa si seas hombre, mujer, joven, viejo, casado, soltero, siempre es útil aprender habilidades sociales y herramientas de seducción, porque a pesar de que estés casado, necesitas mantener ese fuego en la pareja y necesitas saber atraer y generar esa tensión para que pueda seguir viva esa relación. Eso es súper importante. Y en segundo lugar, y esto es mucho, mucho más importante, quiero que entiendan que cada uno de ustedes, vos, cada uno de ustedes tiene un don. ¿Hay algo genuino dentro de ustedes que lo tienen que descubrir? A mí me tomó 25 años descubrirlo, no me importa cuánto se tarde, pero es algo que debería ser su tarea de vida, el hecho de descubrir cuál es su don.
Y una vez que encuentran eso que es tan imponente, que los apasiona, que lo harían gratis, pero que aporta tanto valor a la sociedad que la gente está dispuesta a pagarles y a retribuirles por eso, deberían dedicarse a eso. Sinceramente creo que nuestra sociedad sería mucho más amena, mucho más productiva y mucho más rica si las personas no se encasillaran en lo que la gente les dice que tienen que hacer y se preguntaran un poquito más, che, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que a mí me gusta y cómo puedo aportarle valor a la sociedad? Y una vez que encuentro eso, agarro, le pongo un paquete lindo, le pongo un lindo moñito, le pongo un lindo nombre y lo vendo, lo ofrezco. Es muy sencillo. Pueden hacer absolutamente de todo con eso. Al día de hoy, si todos estamos acá, es por una sola cosa. Creo que en el fondo lo que todos queremos es convertirnos en mejores personas. Y para mí, enseñar seducción es justamente eso. Es el don que yo aplico para convertir mejores personas. Muchas gracias.